Y para hablar de todo esto, le agradezco mucho nos tome la comunicación a la doctora Laurence Pantin, directora de la Fundación para la Justicia, experta en independencia judicial, justicia abierta y justicia digital. Doctora, gracias por su tiempo. Buena noche. Muy buenas noches. Un gusto saludarle y a las personas que nos están viendo. Gracias, doctora. ¿Qué decir sobre la reiteración que tuvo hoy el presidente para con los jueces que son víctimas de amenazas, de intimidaciones por parte de la delincuencia organizada y que a partir de las intimidaciones y amenazas toman decisiones en su trabajo? Pues, a ver, en realidad muy llamativo la razón por la cual el presidente menciona que son en realidad amenazados por esta situación de que liberan a personas supuestamente en un momento de la semana en particular el fin de semana. Primero que nada hay que decir que hay un problema en el planteamiento del presidente y del subsecretario de Seguridad Pública, porque hablan de liberar a delincuentes. Primero hay un principio en México que es la presunción de inocencia y en realidad habría que tomar en cuenta que estas personas son en la mayoría de los casos presuntos delincuentes. Y precisamente esto es interesante porque en los datos que presentó el subsecretario de Seguridad Pública se confunde y se mezcla tanto personas que reciben sentencias absolutorias, es decir, que el juez encontró que no había suficientes pruebas Sí, para condenar a las personas. Y esto muchas veces en México ocurre porque las fiscalías no presentan pruebas suficientemente claro. sólidas para vincular al proceso o, en su caso, para condenar a las personas. Entonces, esto es un punto muy importante y, de hecho, vinculándolo con el tema de la reforma judicial, desafortunadamente, pues existe en México una gran deficiencia de las investigaciones de las fiscalías Sí. y la reforma judicial no plantea absolutamente nada para mejorar el trabajo de las fiscalías. Entonces, esto es un primer tema. Y como decía, el subsecretario en los datos que presentó mezcló datos de personas que fueron precisamente liberadas porque pues no se les condenó Sí, después de un juicio o porque efectivamente en algún momento se les cambió la medida de prisión preventiva. de previsión preventiva. Y hay que recordar que esto se puede dar en cualquier momento en realidad, pero primero existen ciertos plazos. A partir del momento en que una persona está pidiendo que se revise su Su medida expediente, cautelar, sí. etcétera, exactamente, los jueces tienen ciertos plazos para resolver. Ellos no pueden decidir cuando Sí, nuevamente pueden. no es que el juez diga, quiero que caiga sábado a mediodía cuando salga la resolución. Exactamente, no necesariamente, precisamente depende del juez. Entonces, eso es un dato importante y o sea, si realmente quisiéramos saber qué está pasando, necesitamos muchísimos más datos que los que se presentaron en la mañanera de esta mañana, precisamente, para poder entender qué está pasando, como lo dice el subsecretario, que dice algo está pasando en el Poder Judicial. Pues para poder saberlo necesitaríamos muchos más Sí, datos y además no confundir, como decía yo, personas que pues son liberadas después de porque se les cambió la medida cautelar o personas que fueron liberadas porque fueron encontradas sí. inocentes porque a lo mejor la fiscalía no presentó suficientes Sí, pruebas para ello. Y en dado caso, si se diera el caso de que un juez está siendo amenazado o pues recibió pues dinero para tomar una decisión incorrecta, esto se tiene que investigar. claro. Y solamente se podría realmente saber lo que está pasando después de una investigación muy seria. Uno no puede decir esos jueces son corruptos porque han liberado a personas que al fin y al cabo son, en la mayoría de los casos, Sí. si los dan presuntos delincuentes, pero no delincuentes. Doctora, y en la afirmativa de que hay jueces que son manipulados por la delincuencia organizada, se abre otro panorama adverso respecto a la idea de que jueces, ministros y magistrados sean electos a través del voto.
Porque si echamos un vistazo a las elecciones, pues observamos a alcaldes, a síndicos, a funcionarios, sobre todo de nivel estatal y municipal, que son puestos y quitados por el narcotráfico. Es decir, pudiera salir, decía yo al principio de este programa, un dicho mexicano, pudiera salir peor el remedio que la enfermedad. Sí, desde luego, y eso es una gran preocupación con la reforma propuesta por el presidente y que se está discutiendo en este momento. Porque efectivamente lo que propone es que se modifique el proceso de nombramiento no solamente de los ministros, sino de los jueces y magistrados a nivel federal y local, por un método donde serían designados por medio de una elección. Y efectivamente, si estábamos hasta hace pues unas semanas preocupados por el papel y la intervención posible del crimen organizado en las elecciones generales, yo diría que deberíamos de preocuparnos todavía más por esta posibilidad en unas elecciones donde a quienes se elegirían serían a jueces. Pues si yo fuera de la delincuencia organizada, tendría muchísimo interés en hacer que un juez afín, una persona afín a mis intereses, sea elegida. Entonces yo empujaría mucho en ese sentido. Y efectivamente yo creo que eso es un riesgo con respecto a la propuesta del presidente. Pero más allá de la posible intervención del crimen organizado, yo creo que hay un problema muy importante con la propuesta de nombrar a los jueces por voto popular, en el sentido de que las experiencias internacionales que existen en la región, que son en Estados Unidos a nivel estatal, en algunos estados, para los jueces estatales, y en Bolivia para los jueces de las más altas cortes. Estudios han demostrado en ambos casos que las personas que llegan por este método de designación suelen ser personas no necesariamente idóneas para el cargo, pero que además son designadas sin que las personas realmente sepan quiénes son los candidatos. Claro. Es decir, la gente vota de manera desinformada porque muchas veces además son muchos cargos los que hay que elegir y la gente pues no sabe quiénes son tantos candidatos, no los conocen tan bien como los candidatos a diputados. Sí, que son cinco caras, cinco oportunidades a elegir en la boleta y no 60 como sería en el caso de votar jueces, magistrados y ministros. Doctora, exactamente. Evidentemente urge sí una reforma judicial que quizás no va en el sentido de la elección de jueces, magistrados y ministros, sino una reforma mucho más a fondo. Lo que decía hace unos momentos, doctora, que se modifique el trabajo de las fiscalías, que se modifique el trabajo de los ministerios públicos, es decir, una reforma mucho más allá de cómo se eligen a jueces, magistrados y ministros. Desde luego que sí estamos de acuerdo con que es importante justamente mejorar nuestra justicia, hacerla más eficiente y rápida, ampliar el acceso a la justicia, democratizar la justicia, como lo dice de hecho la iniciativa. Pero consideramos que las propuestas que se están haciendo no son las correctas y no van en ese sentido. Primero que nada, efectivamente si se nombrara de repente, digamos, en la propuesta del presidente se plantea que de un día para el otro todos los jueces del país perderían su trabajo y serían sustituidas por personas potencialmente que no tienen ninguna experiencia. Entonces esto implicaría una parálisis del Poder Judicial, de los poderes judiciales durante muchos meses para que la gente aprenda pues lo que es su trabajo. Entonces, en términos de eficiencia, en lugar de mejorarla, tendría el efecto inverso. Y si quisiéramos ampliar el acceso a la justicia, hay muchas propuestas que se podrían pensar. Por ejemplo, ampliar la posibilidad de acceder a la justicia sin contar con representante legal, como ha ocurrido en Chile, por ejemplo, para ciertos tipos de juicios, de manera muy exitosa. Fortalecer las defensorías públicas o democratizar el acceso al amparo, por ejemplo. Estas propuestas que podrían tener un impacto significativo en la manera en que las personas tenemos acceso a la justicia en nuestro país
pero que no se plantean en la reforma. Entonces, es muy importante que haya una reflexión mucho más amplia Sí, sobre cómo mejorar la justicia en nuestro país, sin duda. que implique analizar las fiscalías, como lo decía hace un momento, pero también todas estas posibilidades que podrían permitir un mejor acceso a la justicia, una justicia de mejor calidad. Correcto. Doctora, le agradezco mucho su tiempo y sus apuntes. Buena noche. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Gracias, muchas gracias a la doctora Laurence Pantin. Ella es directora de la Fundación para la Justicia, experta en independencia judicial, justicia abierta y justicia digital. ¿Sobre cuál otro tema? La reforma judicial.